18 de marzo de 1808. Aranjuez, residencia real a 45 kilómetros al sur de Madrid. Noche. Una multitud irrumpe en el palacio del ministro. Buscan a un solo hombre, no al rey, no al príncipe, a un hombre de carne y hueso que durante 16 años había sostenido el destino del Imperio español entre sus manos. Registran habitación por habitación, vuelcan muebles, gritan, y lo encuentran, 36 horas después. Escondido en un rollo de esteras en el desván, sucio, hambriento, aterrorizado. El hombre al que toda Europa conocía como el Príncipe de la Paz. El primer ministro de la monarquía más grande del mundo occidental. Se llamaba Manuel Godoy. Y su historia es una de las más extraordinarias que ha producido nunca la política española. Extraordinaria para nosotros, los españoles y los latinoamericanos, porque no es historia ajena, es la nuestra. Porque las decisiones que tomó este hombre en los palacios de Madrid y en un salón de Fontainebleau se sintieron en Buenos Aires, en Lima, en Ciudad de México, en Caracas. Porque el hilo que une al joven guardia de Badajoz con la independencia de 19 repúblicas americanas es directo, ininterrumpido y absolutamente real. Quedaos hasta el final y sabréis cómo un muchacho de provincias sin educación ni experiencia llegó a gobernar un estado de 12 millones de almas. Por qué Carlos IV no solo toleró, sino que alentó activamente la relación de su esposa con el favorito. Y cómo el tratado más personal de la vida de Godoy se convirtió en la catástrofe más honda de la historia de la monarquía española. El tratado que Napoleón llamó las llaves de España. El tratado firmado en Fontainebleau. El tratado después del cual España y todo su mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero antes... Septiembre de 1784. Madrid. Bajo el arco de la Puerta del Sol aparece un muchacho de 17 años venido de provincias. Manuel de Godoy y Álvarez de Faría Ríos Sánchez Zarzosa. El nombre, largo. El dinero, escaso. Las perspectivas, casi ninguna. La familia Godoy pertenecía a la pequeña nobleza provincial de Badajoz, capital de Extremadura. Sin riqueza, sin influencias, sin título de peso. Solo un modesto escudo de armas y el rango de hidalgo, que en la España del siglo XVIII tenían decenas de miles de personas. La palabra hidalgo significa literalmente hijo de algo, un hombre que tiene pasado pero no tiene presente. Extremadura. Provincia dura, quemada por el sol, fronteriza con Portugal. Tierra de conquistadores. De aquí salieron Hernán Cortés y Francisco Pizarro, hombres que no tenían nada en el viejo mundo y lo tomaron todo en el nuevo. 250 años después, esta tierra seguía produciendo gente con las mismas cualidades. Ambición más pobreza, más nada que perder. Godoy era uno de ellos. Pero en 1784 no había nuevo mundo que conquistar. Solo había una cosa que Godoy poseía con certeza: el físico. Y aquello, como se verá, resultó más decisivo que cualquier otra cosa. Godoy era apuesto. No simplemente agradable, bello, de ese tipo que detiene la mirada. Alto, esbelto, de ojos oscuros y rasgos armoniosos. Además, sabía cantar y tocar la guitarra, habilidad nada desdeñable en la corte española. Y sabía escuchar. No fingir que escucha, sino escuchar de verdad. Cualidad rara en cualquier época y en palacio casi mágica. Ingresó en la Guardia de Corps, el regimiento de élite de la Guardia Real. No porque fuera especialmente militar, sino porque la Guardia era el único ascensor social en Madrid para un hidalgo sin fortuna. El uniforme abre puertas. El uniforme crea oportunidades. Y Manuel Godoy se puso el uniforme y salió a buscar su suerte. La suerte lo encontró a él. Y tenía una cara que él jamás habría podido anticipar. Otoño de 1785. La princesa de Asturias, María Luisa de Parma, tiene 34 años. Es la esposa de Carlos, príncipe de Asturias, heredero al trono español. Su familia, los Borbones de rama italiana. Su educación, francesa, parmesana, cosmopolita. Sus gustos, en la frontera del teatro italiano y la moda francesa. Su carácter, férreo, voluntarioso, categórico.
María Luisa amaba la pintura, la música, los hombres atractivos y la política, en proporciones más o menos iguales. Su esposo Carlos era otro hombre, flemático, bonachón, de natural inofensivo. Carlos amaba la casa, la relojería y la carpintería. Por temperamento era más labriego que gobernante. Habría sido feliz como hacendado rural. El destino lo hizo rey. Cuando esta pareja conoció a Godoy, ocurrió algo inevitable. María Luisa reparó en el apuesto guardia. Carlos advirtió que aquel joven sabía conversar, sabía escuchar, sabía estar cerca sin resultar irritante. Ambos se inclinaron hacia él, cada uno por sus propias razones. Y aquí comienza uno de los triángulos más extraños de la historia política europea. María Luisa tomó a Godoy como amante. Así lo afirmaron todos los contemporáneos, todos los diplomáticos, todos los memorialistas. Era el secreto de Madrid que conocía toda España. Napoleón, al ver a María Luisa por primera vez en Bayona, le dijo a Talleyrand: «La reina lleva su historia escrita en el rostro». La insinuación no precisaba traducción. Pero lo que asombra a los historiadores hasta hoy es esto. Carlos IV lo sabía. Lo sabía y no solo lo toleraba, sino que activamente promovía la carrera del favorito de su esposa. ¿Por qué? Las versiones son varias. La primera: Carlos era tan dependiente psicológicamente de su mujer que aceptaba cualquier decisión suya. Vivió siempre a la sombra del carácter brillante de ella, y acaso se alegró sinceramente de que hubiera encontrado entretenimiento. La segunda: Carlos creía genuinamente que su esposa, por su condición regia, no podía de verdad serle infiel con un plebeyo. Era casi un argumento feudal: la infidelidad solo cuenta con un igual en rango. La tercera versión, la más cínica y la que tiene más derecho a existir. Carlos se encariñó de verdad con Godoy. El joven guardia sabía ser amigo. Sabía compartir una cabalgada de caza, reír, callar a su lado. Carlos, rodeado siempre de la falsedad cortesana, encontró en él compañía. Compañía viva, real. Sea cual fuere la respuesta, el resultado fue el mismo. Cuando en 1788 Carlos se convirtió en Carlos IV, rey de España, su querido joven oficial empezó un ascenso sin freno. El ritmo de ese ascenso fue indecente. No se encuentra otra palabra. 1789, teniente de la guardia. 1790, teniente coronel. 1791, consejero de Estado. 1792, duque de Alcudia. 1792, noviembre. Primer secretario de Estado de España. Primer ministro. 3 años. En 3 años, de teniente a primer ministro. Una velocidad que no explica el talento, solo el favor. El conde de Floridablanca, el anterior ministro, hombre experimentado y prudente, se atrevió en 1791 a insinuar al rey la indecencia de la situación. Lo insinuó y fue despachado de inmediato. Su sucesor, el conde de Aranda, uno de los grandes reformadores de la Ilustración española, duró algo más y cayó igual. El camino estaba despejado. Tenía 25 años. Deteneos un instante en esa cifra. 25. Ninguna experiencia militar. Ninguna formación diplomática. Ningún conocimiento de las finanzas del Estado, del derecho internacional, de la administración colonial. Nada, salvo un ingenio vivo, una cara hermosa y la benevolencia de la pareja real. Los grandes de España, la vieja aristocracia con títulos que se remontaban a la Reconquista, estaban furiosos. Miraban al advenedizo provinciano en los palacios adornados con sus escudos familiares y no daban crédito a sus ojos. La prensa, en la medida en que existía, se burlaba. Por Madrid circulaban panfletos mordaces. El pueblo lo detestaba desde el primer momento, no por decisiones concretas, sino por el mero hecho de que él ocupara ese sillón. Pero Godoy permanecía en ese sillón y, cosa curiosa, gobernaba. Aquí conviene hacer una pausa y decir algo que contradice la imagen vulgar. Godoy no era un completo nulidad. No era un genio de Estado, pero tampoco era una marioneta. Sabía aprender. Sabía captar la esencia de un problema.
sabía encontrar el compromiso. Los contemporáneos que lo odiaban reconocían a pesar de todo. Entiende rápido, trabaja mucho, cualidad rara para un español. Tenía el instinto del reformador, aunque fuera irregular. Apoyó la Ilustración española, protegió las ciencias, financió traducciones de obras europeas, abrió España a ideas que la Iglesia habría preferido mantener detrás de puertas cerradas. Fue el gran mecenas de Goya, y Goya lo pintó no como un villano, sino como un hombre cansado, inteligente, a su modo simpático. Eso dice mucho. España bajo Godoy no era perfecta, pero tampoco estaba del todo abandonada. La Inquisición aflojó su tenaza. El comercio con las colonias, mientras las guerras no lo ahogaran, daba rentas. En Madrid se construía, se debatía, se discutía. Había vida. Pero ante la primera prueba seria, tropezó. Y tropezó exactamente donde debería haber sido más cuidadoso. 1793. La Francia revolucionaria guillotinó a Luis XVI. El Borbón español era pariente de sangre del rey ejecutado. La lógica del honor, del parentesco y de la ideología exigía a España entrar en guerra contra la República. Godoy apoyó la guerra. Fue un error. No un error político, un error moral, estratégico, sistémico. España guerreó con Francia 2 años. Las provincias de Cataluña y Navarra quedaron en la línea de fuego. Las tropas francesas cruzaron los Pirineos. Las ciudades caían. El ejército, que no se había reformado desde los tiempos de Carlos III, no podía hacer frente a los jóvenes regimientos revolucionarios que combatían por una idea. Catástrofe. En julio de 1795, Godoy firmó la paz. El Tratado de Basilea. Las condiciones. España cedía a Francia su parte de la isla de la Española, Santo Domingo. A cambio, recuperaba los territorios del norte capturados por el enemigo. En términos españoles, una derrota. En términos de lo que pudo haber sido, una salvación. Por esta paz, Carlos IV concedió a Godoy un título oficial, sonoro, para toda la corte madrileña. Príncipe de la Paz. España, que acaba de perder una guerra, llama a su primer ministro Príncipe de la Paz. La aristocracia madrileña contempló aquella ceremonia con una expresión difícil de describir con palabras. Godoy sonreía. Con 28 años lo tenía todo: dinero, poder, el amor de la reina, la amistad del rey, un título rimbombante y una flota que estaba a punto de hundir la Royal Navy. Pero de eso hablaremos en un momento. En 1796 dio el segundo giro estratégico. De la España enfrentada a Francia, pasó a la alianza con Francia contra Gran Bretaña, el Tratado de San Ildefonso. La lógica era comprensible. Francia es más poderosa, Francia está más cerca. Gran Bretaña es una potencia marítima que asfixia el comercio español con las colonias. La alianza con Napoleón parecía más sensata que la guerra contra él. Además, en aquel momento, Napoleón era todavía solo un general muy exitoso del Directorio, no el emperador. El Directorio, régimen caótico y siempre cambiante, parecía algo manejable, con quien se podía negociar. Nadie sabía que 3 años después ese general disolvería el Directorio y que 7 años más tarde se ceñiría la corona. Un año después, la alianza con Francia costó a España algo irreparable. 14 de febrero de 1797. Cabo de San Vicente, frente a las costas de Portugal. La flota española al mando del almirante de Córdoba, 27 navíos de línea, topó con la escuadra británica. 17 barcos al mando del almirante Jervis, una proporción de casi 2-1 en favor de España. Pocas horas después, la flota española había perdido 4 navíos, el resto se retiraba en desorden. La escuadra británica no perdió uno solo. El oficial que se distinguió por una maniobra audaz hasta la temeridad se llamaba Horacio Nelson. Recordad ese apellido. 1797 trajo a Godoy otra pérdida. Menos visible, pero significativa para entender al hombre. María Luisa decidió que la larga vida de soltero del favorito era indecente. Había que cubrir las apariencias. Le encontraron esposa.
O mejor dicho, ordenaron a Godoy que se casara. María Teresa de Borbón, sobrina de Carlos IV, la infanta silenciosa, como la llamaban en palacio. Un matrimonio político, frío, impuesto desde arriba. Godoy siguió viviendo con su amante Pepita Tudó, con quien tenía 2 hijos. La esposa oficial existía en el mismo palacio, en el mismo piso, en un universo paralelo. Tal era la realidad de la corte española en el umbral entre el siglo XVIII y el XIX. Respetabilidad de cara a la galería y cinismo absoluto detrás. En este periodo, Godoy dejó el poder brevemente, de 1798 a 1801. Fue reemplazado por otros ministros. Pero María Luisa no estaba dispuesta a una larga separación del favorito. Carlos IV echaba de menos al amigo. Y en 1801, Godoy regresó. Y nada más regresar, organizó una guerra. La Guerra de las Naranjas, así se llama. 1801. España y Francia atacaron Portugal porque ésta se negaba a romper la alianza con Gran Bretaña. Los portugueses apenas opusieron resistencia. Se dieron tierras fronterizas en 3 semanas. Godoy comunicó victoriosamente la noticia a Madrid y, según la leyenda, envió a María Luisa una carta con naranjas arrancadas en Portugal. De ahí el nombre de la guerra. El resultado, insignificante. España obtuvo el pequeño territorio de Olivenza, que 3 años después tuvo que devolver. Napoleón obtuvo lo que quería, una demostración de la impotencia militar española. Y, sobre todo, la comprensión de que España la gobernaban hombres con quienes se podía pactar cualquier cosa. Y entonces llegó Trafalgar. 21 de octubre de 1805. Frente al cabo de Trafalgar, en la costa española, la flota combinada franco-española, 33 navíos, se enfrentó a los 27 barcos británicos al mando del almirante Nelson. 5 horas después, la escuadra franco-española había perdido 22 naves y 22.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Nelson murió en combate, pero la flota de España ya no existía. Sin flota, no hay comunicación con las colonias. Sin comunicación con las colonias, no llega el dinero de México, del Perú, de Cuba. Sin dinero, no hay ejército. Sin ejército no hay Estado. Esa es la cadena que Trafalgar puso en marcha de manera irreversible. Y esa cadena os resulta familiar, porque en América su efecto se sintió de inmediato y de manera brutal. Pensadlo. En 1805, el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú, la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile, la Nueva España, todos seguían siendo parte del imperio. 10 años después de Trafalgar, ese mundo empezaría a deshacerse. No de golpe, no por accidente, sino porque una cadena de decisiones que comenzó con la firma de Godoy en Fontainebleau rompió los vínculos que mantenían unidas esas tierras con Madrid. Cuando España se consume en una guerra devastadora, cuando el rey legítimo está preso, cuando la metrópoli no puede proteger ni abastecer sus colonias, ¿por qué habrían de seguir esperando Buenos Aires o Caracas? La respuesta, como sabemos, es que no esperaron. Godoy lo entendió. Entendió que la alianza con Napoleón llevaba a España al borde del abismo. Y aquí, en 1806, hizo algo de lo que no habló después en sus memorias. Intentó salirse en secreto de la alianza. Cuando el ejército francés avanzó contra Prusia, Godoy publicó un manifiesto llamando al pueblo español a tomar las armas. Sin indicar al enemigo, pero el guiño era transparente para todos. Napoleón aplastó a los prusianos en Jena en 2 semanas. Leyó el manifiesto español. Sonrió y borró a Godoy de la lista de socios útiles. El príncipe de la paz había pasado a ser un hombre que había que eliminar. La única cuestión era el modo. El modo se encontró en 1807. 27 de octubre de 1807. Fontainebleau, Francia. Godoy y los representantes de Napoleón firman un tratado secreto. 21 artículos, 7 de ellos secretos. El fondo: España permite el paso de tropas francesas por su territorio para conquistar Portugal. A cambio, Portugal se reparte en 3 partes. El norte va al rey de Etruria, nieto de Carlos IV. El sur,
el Alentejo y el Algarve, pasa a Manuel Godoy en persona. Será el príncipe del Algarve, un soberano. Tendrá su propio estado. Godoy firmó. Tenía 40 años. Era más listo que a los 25, pero no más listo que Napoleón. El propio Napoleón escribió de él: «Es un bribón que me abrirá las puertas de España». Exactamente, eso fue lo que ocurrió. Las tropas francesas entraron en España en octubre de 1807. Marchaban hacia Portugal. Lisboa cayó casi sin combate. La familia real portuguesa huyó a Brasil. Las tropas francesas se quedaron en Portugal. Pero nuevos contingentes franceses seguían entrando en España. Un cuerpo. Otro. Un tercero. Un cuarto. Para principios de 1808 había en España alrededor de 100.000 soldados franceses, sin un solo disparo. Por invitación. El Principado del Algarve. Ese título Godoy nunca lo recibió. Napoleón no tenía ninguna intención de compartir Portugal. Napoleón no tenía ninguna intención de dejar España en paz. Sus planes eran de una escala completamente diferente. Mientras tanto, en España, ocurrió algo que Godoy no había calculado o no quiso calcular: la furia del pueblo. Mientras Godoy vivía 16 años a expensas del Estado, mientras su fortuna, según los cálculos de los contemporáneos, superaba el presupuesto anual de España, mientras guerreaba con Francia, luego con Gran Bretaña, luego con Portugal, luego otra vez con Gran Bretaña, los españoles de a pie pagaban todo aquello con impuestos, con pérdidas de barcos y de soldados, con la escasez de bienes. El comercio español con las colonias estaba estrangulado por el bloqueo británico. La economía, destrozada. A Godoy se le odiaba. No simplemente no se le quería, se le odiaba con pasión física. En las coplas populares se le llamaba favorito, con entonación de insulto. Sus retratos se vendían junto a imágenes del diablo. Su relación con la reina se comentaba abiertamente, con asco, no hacia la relación en sí, sino hacia la desvergüenza de quien se aprovechaba de ella. Y el odio popular encontró un foco: el príncipe heredero Fernando, el futuro Fernando VII. Joven, resentido, rodeado de personas que ansiaban derrocar al favorito todopoderoso. Fernando se convirtió en símbolo de la España auténtica frente a la España corrompida de Godoy. 17 de marzo de 1808. Tarde. Aranjuez. Una multitud, no espontánea sino organizada por los partidarios de Fernando, asalta el palacio de Godoy. Su amante Pepita logró huir. Él se escondió. Primero en un trastero. Luego se arrastró hasta el desván. Se metió en un rollo de esteras, esas alfombrillas trenzadas que se guardaban enrolladas. 36 horas en un desván oscuro y polvoriento. El primer ministro de la gran monarquía, el príncipe de la paz. El príncipe del Algarve, el que nunca llegó a ser. Lo encontraron por casualidad. Un soldado notó movimiento donde no debía haberlo. Sacaron a Godoy a rastras, lo golpearon. Carlos IV ordenó personalmente su arresto, única manera de protegerlo de la multitud que habría podido matarlo sin más. Carlos abdicó en Fernando VII. Parecía el fin. Pero Napoleón aún no había jugado su carta. En abril de 1808, el mariscal francés Murat, que mandaba las tropas en España, consiguió la liberación de Godoy de la prisión. Napoleón convocó a los tres en Bayona: a Carlos, a Fernando y a Godoy. En Bayona se representó el último acto de la monarquía borbónica española. Napoleón los sentó a la mesa y exigió que ambos reyes españoles abdicaran. Fernando cedió la corona española de vuelta a su padre. Carlos la cedió a Napoleón. La corona española pasó al hermano mayor de Napoleón, José Bonaparte, a quien los españoles llamarían el Rey Pepe. Godoy observó todo esto desde la habitación de al lado. El hombre que había firmado el Tratado de Fontainebleau contemplaba cómo el imperio que había gobernado 16 años pasaba a otra familia. Su propio Principado del Algarve, nadie pensaba en crearlo. España estalló. 2 de mayo de 1808, 14 días después de las abdicaciones de Bayona,
Se levantó Madrid contra la ocupación francesa. Goya pintó estos sucesos en dos lienzos que se han vuelto íconos universales, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Comenzaba la Guerra de la Independencia, 6 años que se llevarían cientos de miles de vidas y cambiarían el equilibrio de poder en Europa. Napoleón la llamaría después la úlcera española, la herida que no cicatrizaba y que consumía recursos franceses año tras año. Aquí tenemos que detenernos, porque para vosotros, para el público hispanohablante de ambos lados del Atlántico, esta guerra no es un episodio lejano de la historia europea. Es vuestra historia. Es la historia que vuestros bisabuelos aprendieron de memoria. La Guerra de la Independencia, que en inglés se llama erróneamente Peninsular War, como si fuera un asunto periférico de la Guerra Napoleónica, fue en realidad la primera guerra nacional moderna de Europa. Los ejércitos regulares no bastaron. Fue el pueblo entero el que combatió, con una táctica que el mundo no había visto antes en esa escala: la guerrilla. Los guerrilleros españoles, campesinos, frailes, pastores, artesanos, emboscaban regimientos enteros de la Grande Armée, cortaban líneas de abastecimiento, desaparecían en las montañas. El mismísimo Wellington, que avanzaba desde Portugal con sus tropas británicas, reconoció que sin los guerrilleros jamás habría expulsado a José Bonaparte. La palabra guerrilla, que hoy se usa en todo el mundo, viene de aquí, de los hombres que odiaban a Godoy y que, con su resistencia feroz, terminaron por dar forma al siglo siguiente de la historia universal. Pero hay otra consecuencia que a menudo se pasa por alto en la historia contada desde España, y que para el público latinoamericano es fundamental. La Guerra de la Independencia desencadenó la independencia de América. Cuando en 1808 Fernando VII es hecho prisionero y José Bonaparte ocupa el trono de Madrid, las instituciones coloniales americanas se encuentran en una situación sin precedentes. No tienen metrópoli legítima. La corona que juraron defender está presa. El gobierno que emana de Madrid está en manos de un usurpador. ¿A quién obedecen? ¿A José Bonaparte? La mayor parte de las élites criollas se niega. ¿A las juntas provinciales españolas que resisten a los franceses? Algunas sí, provisionalmente. ¿A sí mismas? Eso es lo que termina ocurriendo. Entre 1810 y 1825, 19 naciones americanas se independizan. El proceso tiene causas profundas. El pensamiento ilustrado, las reformas borbónicas que habían alienado a las élites criollas, el ejemplo de la Revolución norteamericana y de la Revolución francesa. Pero el detonador, el momento en que todo se pone en marcha, es Bayona. Es la firma de Godoy en Fontainebleau, que dejó entrar los 100,000 soldados que terminaron capturando al rey. Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Tenía 25 años en 1808. José de San Martín tenía 30. Miguel Hidalgo tenía 57. Todos ellos, en sus escritos, en sus proclamas, en sus cartas, reconocen que la crisis de la monarquía española, iniciada en Aranjuez y consumada en Bayona, fue la oportunidad que aprovecharon para obrar la transformación que ya estaba en marcha. No es exagerado decir que sin Godoy, sin el Tratado de Fontainebleau, el mapa de América Latina sería diferente. Quizá la independencia habría llegado de todas maneras, antes o después, pero el cuándo y el cómo lo determinó en buena medida el hombre escondido en un rollo de esteras en el desván de Aranjuez. Godoy, mientras tanto, viajaba a Francia. Primero Fontainebleau, luego Compiègne, luego Aix-en-Provence, luego Marsella. Viajaba junto a Carlos IV y María Luisa, la antigua pareja real, a la que Napoleón tenía bajo amable vigilancia en ciudades provincianas francesas. No eran exactamente prisioneros, pero tampoco personas completamente libres. En 1812 los trasladaron a Roma. El Palazzo Barberini, enorme palacio barroco cerca del Quirinal. Allí vivían los tres: el antiguo rey, la antigua reina, el antiguo primer ministro, con la generosa asignación de Napoleón. Una extraña alianza de tres personas unidas por los recuerdos, el afecto mutuo y la ausencia absoluta de futuro. Mientras en España ardía la Guerra de la Independencia.
mientras los guerrilleros españoles agotaban los ejércitos franceses en las montañas. Mientras Wellington avanzaba por el oeste con sus tropas británicas, mientras las ciudades ardían y los conventos eran saqueados, mientras España expulsaba lentamente a José Bonaparte del trono, Godoy vivía en Roma, con el dinero de Napoleón, en compañía de las personas cuyo trono había contribuido a perder. El Papa Pío VII expulsó a Godoy y a Pepita de Roma. Su presencia en la ciudad eterna parecía al pontífice indecorosa, por razones que no son difíciles de adivinar. Los enviaron a Pésaro. Luego se les permitió volver. Carlos IV murió en enero de 1819. 3 semanas después murió María Luisa. Los tres juntos, 40 años. El rey, la reina y el tercero, para quien no había nombre. Ahora Godoy se quedó solo. Vivió 32 años más. Los primeros tiempos, casi en la miseria. Pepita murió en 1840, sobreviviendo a la esposa legítima de Godoy 12 años. María Teresa había muerto en París en 1828 y en el febrero siguiente, pocos meses después, Godoy formalizó lo que había sido un hecho durante 30 años. Se casó con Pepita. A París se trasladaron en 1832. El rey francés Luis Felipe le asignó una pensión de 5.000 francos anuales. Poco. Suficiente para no morir de hambre, pero nada más. Fue en París donde Godoy escribió sus memorias, 6 tomos. Trabajó en ellas varios años. Mientras vivió Fernando VII, publicarlas habría sido demasiado peligroso. Fernando murió en 1833. En 1836, las memorias salieron en español. En 1838, en francés, en traducción del coronel Esmenard. ¿Qué escribió Godoy sobre sí mismo? Naturalmente, que había hecho todo lo posible, que la paz de Basilea salvó a España de un desastre completo, que Fontainebleau no fue una capitulación sino un juego sutil que echaron a perder las circunstancias, que no le comprendieron, que le calumniaron. Las memorias de un político en desgracia son siempre la historia de la injusticia del mundo, y en ese sentido fue honesto en que creía su propia versión. No es una mentira. Es algo peor que la mentira. La sinceridad de alguien incapaz de verse desde fuera, que hasta el último día de su vida estuvo convencido de que había actuado con las mejores intenciones, que los errores ocurrieron, pero que podrían haberle ocurrido a cualquiera, que la historia es injusta con él. La historia es injusta con muchos, pero suele serlo con quienes hicieron algo importante. Godoy simplemente estuvo cerca, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el físico apropiado. Y luego en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, sin ningún triunfo que jugar. En 1847 ocurrió algo inesperado. El gobierno español, el gobierno de esa misma España que lo había desterrado, le devolvió los títulos y una pequeña parte de sus bienes. No fue una rehabilitación, fue un reconocimiento. Un hombre que pasa de los 80 años tiene derecho a no morir completamente sin nada.